Durante la primaria, secundaria y preparatoria estudié en la misma escuela. Una escuela que era bastante grande y al centro de la misma tenía un castillo. Un castillo que, los alumnos decían, estaba embrujado. Dentro de ese castillo, supuestamente, había un mito urbano sobre si existían túneles secretos. Esta es la historia de cuando yo, siendo un niño, intenté encontrar esos túneles en esa escuela, que hasta ese momento todo el mundo negaba. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Yo soy AegoYotisFruits de Proyecto Paranormal y espero que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, y si no, no se preocupen, todo mejorará. Estoy grabando esto en la madrugada del lunes, me parece, por ende el día de ayer, o bueno, hace unas horas, porque también fue madrugada de lunes, hice un directo donde, contando situaciones paranormales, hablé de esto. Y dije, ¿quieren que lo cuente después en un video de YouTube? Y la enorme mayoría dijo que sí. Para los que no lo vieron, esta es la historia de esa escuela en la que pasé gran parte de mi vida. Una escuela que yo quiero mucho y que viví momentos muy interesantes en mis aventuras. Pero antes de comenzar, muchachones, rápidamente recuerden que cuando lleguemos a 1.100.000 suscriptores vamos a regalar 100 ouijas para todo el mundo, y lo único que tienes que hacer para participar es estar suscrito a este canal, darle like a este video y comentar aquí abajito. Recuerda también activar la campanita de suscripciones para que no te pierdas ningún video posterior, porque en todos vas a estar participando. Tenemos que empezar con la edad que yo tenía. Yo tenía como 12 o 13 años, iba en primero de secundaria. ¿Qué era lo que sucedía ahí? Básicamente, cuando yo iba en la primaria se contaban estas historias. La escuela estaba dividida para tomar las clases en primaria en un edificio que iba de este lado, secundaria en un edificio que iba de este lado y preparatoria que era un castillo. Así es, esa escuela tenía un castillo, quizá no un castillo tal cual como tiene que ser un castillo como el de Chapultepec, pero sí tenía la fachada de un castillo. Obviamente, cuando íbamos en la primaria no podíamos entrar al castillo porque únicamente los alumnos de prepa estudiaban en el castillo, entonces las leyendas abundaban. Cuando íbamos en secundaria, por primera vez podíamos ver ese castillo en la noche. ¿Por qué? Porque una vez a la semana, los de primero de secundaria los lunes, los de segundo los martes y los de tercero los miércoles, nos llevaban a otro plantel donde realizábamos actividades deportivas y otras cosas. Entonces nos quedábamos ahí como hasta las 6 y después regresábamos más o menos ya como 6:30. Entonces, dependiendo del horario, nos tocaba de noche y viendo ese castillo. ¿Qué era lo que pasaba ahí en secundaria? Bueno, que había un reto desde primero de secundaria hasta tercero de secundaria, donde nosotros nos quedábamos en la entrada, que era la del edificio de la primaria, que recuerden estaba aquí. Aquí estaba el de la secundaria y aquí, como una especie de cuadradito, estaba el castillo. Entonces nos quedábamos aquí, aquí estaba la entrada principal y aquí nos cuidaban. Entonces había un reto donde muchos niños o adolescentes trataban de llegar al castillo en la oscuridad de la noche sin que se dieran cuenta los que nos estaban cuidando. Obviamente pocas veces sucedía, y cuando llegabas a esa parte del castillo pues ya te habían visto, obviamente, porque era atravesar un patio muy grande y a pesar de que estaba oscuro pues sí había luz del lado donde nosotros estábamos y se veía claramente cuando estabas ahí tú según escondido, pero pues no estabas escondido, se veía porque tenías que atravesar 2 canchas de básquetbol y nada más del lado izquierdo donde estaban cuidándonos habían como árboles y solamente por ahí te podías esconder, pero pues te tenías que ir caminando tal cual a los árboles que estaban ahí a 2 centímetros de los que nos cuidaban. Entonces era imposible. Lo intenté varias veces, pero pues no, o sea, nunca podías llegar tal cual al castillo en la noche. La situación aquí es que yo tenía una ventaja que los demás niños no tenían. Lo que pasaba es que las clases terminaban a las 3 de la tarde y después habían actividades deportivas para los niños de primaria hasta las 5 de la tarde. Después de las 5 de la tarde ya se iban todos los niños, pero por X o Y motivo a mí me recogían hasta las 6 de la tarde, que era la hora en la cual podían recogerme, y pues yo me quedaba ahí hasta las 6 de la tarde. Entonces aprovechaba para hacer tareas o para quedarme, a pesar de que yo iba en secundaria, me quedaba a veces las actividades deportivas, pero o sea, para mí realmente nunca fue como algo
malo o ay, pobrecito. No, o sea, para mí era como que tenía el lugar para explorarlo, pues o sea, tengo un canal paranormal, me gusta la exploración, me gusta ir a lugares. Obviamente ahí era cuando era de día, porque de noche pues me hubiera dado miedo, y las veces que íbamos a tratar de llegar al castillo de noche eran veces que íbamos varios. Después de que se iban los niños, yo me quedaba entre muy pocos estudiantes, y pues los que nos cuidaban no estaban como que atentos de que algún estudiante se fuera a otro lado, porque no era la situación de que ya era de noche y los niños se iban a ir al castillo. Cuando los profesores que nos cuidaban estaban como en la lela, yo aprovechaba y me metía al edificio de primaria, que era el que les digo que estaba aquí nos cuidaban. Este era el de primaria, yo me metía por aquí y subía las escaleras, obviamente ya estaba totalmente vacío. Y si tú caminabas hasta el fondo de ese edificio, había una puerta que te conectaba con el edificio de secundaria. Del edificio de secundaria ya podías bajar las escaleras y llegar otra vez al patio, pero en una especie de pared que no podían verte los que te cuidaban. Y si tú podías cruzar de esa pared al castillo, ahí ya tenías acceso total al mismo. Había veces que las secretarias, porque el castillo también tenía partes de oficinas, pues seguían ahí, pero a veces ya estaba todo vacío. Entonces pues yo primero recuerdo que exploré esos edificios de primaria y de secundaria, cuando yo iba en secundaria, y pues realmente no había nada extraño, ¿no? Salones de clase. Pero la situación más locochona sí era la del castillo y lo que se contaba, porque se decía que en el castillo había túneles secretos, que obviamente los maestros decían que no era cierto, pero la realidad es que sí. En la parte de abajo del castillo había como unos ventanales con una malla metálica y dentro había pura oscuridad. No era como que estuviera tapado, no. Sabíamos que había algo ahí, pero no podíamos entrar. Esa era una. Y también en las veces que yo exploré, pude ver que en la parte de atrás del castillo, ya cuando se terminaba el terreno, había una puerta de color rojo que siempre tenía un candado. Entonces yo sabía que esos eran los dos puntos donde algo tenía que haber ahí. Y entonces siempre trataba de hacer algo, pero sinceramente, pues, siendo un adolescente, si escuchaba un ruido o algo así, pues como que ya me daba un poco de miedo y ya no quería entrar. Las leyendas siguieron, ¿no? Siguieron sobre estos túneles secretos. Ya verán por qué les estoy contando esto, porque neta nos tiraban de a locos de estos túneles secretos. Siempre decían que no era cierto, pero nosotros sabíamos que había algo ahí. Un día, sinceramente no sé cómo ocurrió, cómo se juntó tanta suerte, pero el chiste es que era tarde, ya eran después de las 3 de la tarde, y estaba este ventanal con la malla en la parte de enfrente de la biblioteca. Como ahí todavía no eran las 5 y todavía no era lo de que se hacía de noche, o sea, todavía podías estar en la biblioteca. Eran como las 4 de la tarde y todavía sin problema tú podías entrar a la biblioteca y enfrente estaba el castillo. Pero la situación es que no podías tú hacer nada porque estaban los de la biblioteca y te podían ver si tú te asomabas así. O sea, no se podía. Pero ese día coincidió que había un grupo de niños que tenían curiosidad de meterse ahí a ver qué había, y que los de la biblioteca no lo vieron. O sea, no se dieron cuenta. No sé cómo sucedió, porque estaba la malla y tenías que empujar la malla hasta que se abriera y hacía ruido. De verdad no entiendo cómo es posible que en ningún punto de esto los de la biblioteca no hayan visto. Un grupo de niños y yo dijimos, ok, vamos a ver qué hay ahí. Y empujamos la malla, empujamos la malla, empujamos la malla hasta que se abrió y entramos. Llegamos y entramos y era, no sé, un pequeño cuarto totalmente oscuro, totalmente olvidado, pero que nada más tenía como esta altura. Entonces pues tú tienes que estar así o agachado, pero al fondo de ese cuarto todavía se veía claramente la ventanilla esa y se veía la biblioteca. O sea, tú caminabas así agachado, pero todavía se veía la luz. Pero al final de ese cuarto había un pasillo largo y totalmente oscuro. Ahí todavía no existían los celulares con luz para alumbrar, entonces como que medio temerosos, medio sin saber qué hacer, a oscuras tratamos de entrar y pasamos por ese pasillo y ya llegamos a otra habitación, una habitación que ya tenía el techo más alto, que ya podías estar así. ¿Qué había en esta habitación? Había nada más y nada menos que un ataúd. Cuando vimos el ataúd nos espantamos y nos salimos corriendo. Éramos niños, pero imagínense que hubiera habido ahí adentro. Una situación pues muy compleja, muy rara. Eso fue que cuando iba yo en segundo de secundaria, me parece, cuando eso pasó. Después, pues ya nos salimos corriendo, pues ya nos regañaron de por qué nos metimos y ya cerraron bien esa malla y ya no se pudo jamás volver a entrar ahí, pero por lo menos entramos una vez. Todavía quedaba la puerta roja que les había comentado, y se me pasaba en el edificio de
secundaria también había una puerta que tenía candado cuando terminaba ese edificio, y un día, así eso fue saliendo, tal cual saliendo, después de las 3 de la tarde, yo vi que no tenía candado. Entonces le abrí, me metí, le cerré y había un pasillo muy angosto, muy estrecho, largo, y caminé y llegué, nada más eran unas jardineras, ¿no? Tal cual, no sé por qué tenía candado, pero nada más era como que un pasillo y después un pasillo a la izquierda donde habían unas jardineras con árboles, no sé por qué, porque estaban tapadas, o sea, la pared que seguía después de la jardinera, ya si tú te asomabas ya era la calle, pero estaba como que secreto, fue como que un secreto muy tonto, que son unas jardineras. Ya me salí, tampoco entiendo cómo es que nadie se dio cuenta de cómo me metí ahí. En total, llegó cuarto de prepa. Cuando yo en cuarto de prepa, mi clase de inglés la tomaba a un lado de esa puerta roja que estaba al final de ese castillo. Estaba el salón aquí y aquí estaba la puerta, siempre con candado. Entonces un día, por azares del destino, no tenía candado. Evidentemente yo, siendo en mis exploraciones urbanas adolescentes, llegué, me asomé y me metí. Otra vez, un pasillo largo, en L como el otro, y había unos botes olvidados, oxidados, y unos lavaderos igual oxidados, olvidados, y ya. Había después una puerta que daba a lo que yo supongo que era alguna oficina, pero que nunca supe a qué daba esa puerta. Del lado izquierdo había otro ventanal que daba al sótano. Traté de entrar, pero no pude. Pero yo como que hice la relación, seguramente este sótano también da al que está allá por la biblioteca. Y los años pasaron y pues seguían esas leyendas del castillo y de los túneles secretos. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque recuerdan que les dije que nadie nos creía de niños. Pues bueno, en diciembre del año pasado yo volví a ir, pues para recordar, ¿no?, cómo era ese lugar donde yo estuve tantos años de mi vida. Primaria, secundaria, preparatoria. Estuve 10 años, más de 10 años ahí. O sea, estuve 10 años ahí y creo que el próximo año se van a cumplir 10 años de que salí de ahí. Entonces ya como que ahí va más o menos, pero sí, estuve una década de mi vida ahí. Regresé a ver qué había pasado, qué había cambiado, y me encontré al director. Y platicando le comenté de esos túneles que nadie nos creía y me dice, sí, güey. O sea, ya como que ya hablando, ya no de alumno a maestro, sino como dos personas platicando. Me dijo, no, fíjate que hace como 2 o 3 años estábamos en el sótano, esto no se los platiqué. Estaba el castillo y del lado derecho del castillo abajo había una puerta que daba a un sótano. Ese sótano sí tal cual era normal. Ahí habían oficinas y se vendían los uniformes escolares. Casualmente entrabas a ese sótano y también tenía forma de L. Derecho estaban las oficinas y a la izquierda había un salón de clases de inglés. Pero entre los pasillos de esta L, en esta parte, no había nada. Y era como que, pues, ahorita que lo pienso, es tonto, porque ni modo que abajo de una construcción tan grande hubiera un sotanito así bien chiquito, pues que había en esta parte, ¿no? Entonces me contó el director que ellos estaban pues arreglando el sótano y uno de los albañiles notó que la pared esta que les digo estaba hueca. Y entonces le dijeron al director y el director dijo, a ver, tiren esa pared a ver qué hay del otro lado. Y resulta que efectivamente la leyenda que hace 10 años que contábamos era cierta. De verdad, había unos túneles ahí, unos túneles bastante largos que conectaban esta parte del sótano con la parte de la puerta del castillo, con la parte de la biblioteca. Después de esto, adaptaron este sótano, lo limpiaron, lo lavaron, y ahora ahí abajo hay tal cual oficinas, hay salones de clase, hay una sala de trofeos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vaya, qué curioso que los maestros siempre decían que ahí no había nada y los niños eran los que decían, no, es que allá abajo hay un túnel secreto, y resultó ser cierto. O sea, para que vean lo interesante que puede llegar a ser, o los secretos que pueden llegar a haber en lugares comunes, como en este caso a mí me tocó, y me enteré 10 años después que sí, efectivamente, esa leyenda de los túneles era cierta. Y vete tú a saber qué encontraron ahí abajo, que yo me acuerdo perfectamente de ese ataúd. Vale, muchachones, ¿tu escuela tiene alguna leyenda así? ¿Alguna vez viste algo de esa calaña en tu escuela? Dímelo aquí abajito en la sección de comentarios. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete. Sígueme en mis redes sociales, están apareciendo en pantalla y encuentras en la descripción. Y por mi parte eso sería todo. Yo soy Aigo Yo Destroys, tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum pum.